Hola gente, bueno, seguimos. Les recuerdo que estamos en el periodo de los problemas de conteo y reparto, es decir, con magnitudes que tienen un correlato directo en el mundo material. Y ayer, o sea, en la clase anterior vimos a Mesopotamia, hoy vamos a ver a Egipto, que es probablemente junto a China las dos civilizaciones que tienen algo así como un embrujo con respecto a nosotros por una cuestión subjetiva, todas las películas que hemos visto, bueno, de distintos tipos, pero que a nosotros lo que nos interesa es la parte en general de la ciencia y en particular de la matemática. Bueno, como les decía, el imperio egipcio, su, su máxima autoridad era llamada el faraón. Hubo también mujeres faraonas. Bueno, en este mapa está, digamos, los lugares sagrados y más importantes de Egipto, en particular las pirámides, bueno, el Cairo, que después fue famosa por su escuela de medicina. Les recuerdo que como antes hablamos con Mesopotamia, no existe el matemático, sino se formaba un tipo este, de funcionario que tenía que ver con las cuentas, con los impuestos, en fin, con toda la cuestión económica del imperio y que vendría a ser algo así como un contador de lo que nosotros conocemos actualmente. Aquí en este mapa, si se fijan bien, está Abu Simbel, muy famosa por la película esta de la momia. Una de las cosas que queríamos destacar es el hecho de que el sistema numérico que ellos usaban, a diferencia del de Mesopotamia, que era de base 60 y posicional, pero con el problema de que no sabíamos, al no tener una coma, no sabíamos qué representaba exactamente el número a menos que lo viéramos en contexto. En el caso de la civilización egipcia, ellos usaban un sistema de base 10 y aditivo. ¿Qué significa eso? Significa que se le agregaban símbolos hasta completar el valor del número que fuera. Para que entendamos el papel de los escribas en estas civilizaciones, debemos entender que si usted no era de sangre noble, para decirlo de alguna manera, solamente había dos vías para ascender en la sociedad. Una era la vía militar y la otra era precisamente la vía de la administración, en el cual el escriba, si era una persona capaz, podría subir y alcanzar los más altos estamentos del imperio. Aquí están los cinco papiros más famosos. En realidad, desde el punto de vista matemático, los dos más importantes, el papiro Ring, en honor del egiptólogo escocés que lo descubrió, que lo encontró, y el papiro de Moscú. Ellos dos matemáticamente son los más importantes. Si bien el papiro Ring tiene más problemas que el papiro de Moscú, los problemas del papiro de Moscú son de índole matemática más importantes que los del papiro Ring, sobre todo porque fue hecho en una época posterior. Por ejemplo, en el papiro Ring existe el primer ejemplo de una progresión geométrica, ¿verdad? Que es la que representamos aquí y donde se pide que al final cuántas medidas Hecat en egipcio de cereal había al final en la casa. Ustedes se dan cuenta que es un tipo de juego de niños, pero es el primer ejemplo de progresión geométrica que se conoce.
Bueno, aquí tenemos el ojo de Horus que seguramente lo han visto por ahí, ya sea en tatuajes o en algún tipo de calcomanías pegadas, qué sé yo, por distintos motivos. En particular, desde el punto de vista matemático, que es el que nos interesa, el ojo de Horus es importante porque tiene representadas las 6 fracciones, digamos, de potencias de 2 más importantes. Y les recuérdense que estamos hablando de fracciones unitarias, es decir, fracciones cuyo numerador es 1 y el que varía es el denominador. Ahora vamos a seguir hablando de este detalle. Bueno, en realidad no todas las fracciones tenían representante, o sea, no todas las fracciones se llevaban a fracciones unitarias, porque por ejemplo 2/3 tenía un símbolo propio, pero había distintas fórmulas para hacerlo. El gran problema, para decirlo de alguna manera, es que esta representación no es única, ¿verdad? En un documento adjunto después les vamos a dar más información al respecto, pero ese es un problema que hay, es decir, no hay unicidad en la representación de una fracción dada en fracciones unitarias. Puede tener 2 sumando, 3 sumando o la que sea, o la cantidad de sumando que sea, en dependencia del proceso que se utilice, con lo cual nos damos cuenta que ellos no tenían una única fórmula para reducir fracciones arbitrarias a fracciones unitarias. Dentro de su aritmética, por ejemplo, para la multiplicación, usaban el método de duplicación. ¿Qué significa eso? Mantenían fijo uno de los factores, por ejemplo 24, y después iban considerando las potencias de 2 hasta que sobrepasaba 13. Ustedes se dan cuenta que yo tendría entonces 2 a la 0 que es 1, 2 a la 1 que es 2, 2 a la 3 que es 8, pero ya 2 a la 4 es 16, con lo cual se pasa de 13, por lo tanto tengo que detenerme en 2 a la 3. Y después ver de esos sumando, de esas potencias, perdón, el resultado al sumarlo, ¿cuánto llegaba a 13? Obviamente, al ser un número impar, tengo que usar 2 a la 0 obligatoriamente. Y seleccionaba, como está indicado más adelante, seleccionaba el producto de esas potencias por el 24. Como les decía, se buscan las potencias de 2, de ahí el nombre de duplicación, en el cual la suma de ellos da el factor que no dejamos fijo, en este caso 13. Y ahí siempre se tomaba el más pequeño para ser más fácil, menos operaciones. Y como 8 más 4 más 1 es 13, entonces tengo que sumar 24, 96, 192, que me da el resultado correcto, 312. Que es un ejemplo más complicado, también se dan cuenta que para obtener 246, bueno, tengo que sumar estos factores que están seleccionados aquí, por supuesto, al multiplicarlo por 7635, da lo que está en la columna de la extrema derecha, la suma de ellos da ese número. Pusimos un ejemplo un poco amplio, pero grandes números para que vieran exactamente el proceso en sí mismo. La división era un proceso similar, aunque se darán cuenta que al que se duplicaba era al divisor, en este caso 14. Yo estoy pretendiendo dividir 300 entre 14. Obviamente, ya no puedo, cuando yo voy duplicando 14, 28, 56, 112, 224, ya yo no puedo seguir porque el otro sería 448, que es mayor que 300, por tanto debo detenerme en 224 y ver cuáles de estos sumando que están acá me dan 300.
y entonces selecciono la potencia de 2. Aquí veo, obviamente la división no siempre va a ser una división entera. Aquí veo los factores que tengo que tomar, porque 224 más 56 más 14 eran precisamente los números que me permitían dividir a mí, porque me da 294, que no se pasa de 300. Por tanto, el resultado de la división entre 300 y 14 es 21, porque se suman los factores de 2, y un resto que es 6.